ponerse de pie para la lectura. Sí, capítulo 6 de Primera de Corintios, dice así, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oramos. Amado Padre, damos muchas gracias por proveernos tu palabra. Confiamos que es tu verdad revelada a nosotros. Confiamos que es la autoridad de nuestra fe y de nuestra práctica de cómo tenemos que vivir. Deseamos ser precisos y exactos para tener la certeza de que estamos escuchando tu voz. Y oramos para que la uses según tu voluntad. Eres tú el que hablas, eres tú el que tratas con cada corazón en este lugar. Y así oramos por la salvación de aquellos que no te conocen y por la edificación de tu pueblo. Haz tu obra, haz que veamos la gloria de Cristo a través de la Escritura. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Avanzamos ahora en el capítulo 6. Ya hemos visto el 5. Ahora vamos por el capítulo 6, gracias al Señor aquí. Bueno, en la antigua Grecia, vamos a ponernos en contexto de esta porción que hemos leído. En la antigua Grecia, siglos antes de Cristo, creo que eran 4 siglos o 5 antes de Cristo, nacía lo que hoy conocemos nosotros como democracia. Nosotros vivimos mayormente en Latinoamérica, casi todos los gobiernos son democráticos, ¿sí? Pero nacía ahí, en aquella Grecia que cambió el pensamiento de cómo se debe gobernar, ¿verdad?, en el mundo. Y aunque cuando uno entra a examinar lo que era la democracia en esa Grecia, de donde nacía la democracia, bueno, creo que muchos de nosotros no estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, las mujeres no podían participar de lo que eran los asuntos políticos y solamente aquellos que eran considerados ciudadanos participaban en todos los asuntos políticos. Esclavos no, trabajadores no, y los demás no trabajaban. Bueno, ser un trabajador en la Grecia en ese momento era que eras de clase muy, muy baja. Los que eran de clase alta no trabajaban. Bueno, otro mundo, ¿verdad? Otro mundo. Bueno, había muchas cosas que había que considerar ahí, pero nacía esto que consideramos el ciudadano, ¿sí?, participando o tomaba parte de las decisiones pertinentes a la vida cívica. Eso comenzó ahí, antes no pasaba eso. En las monarquías eso no pasaba de ninguna manera. En ese tiempo se crearon muchos cambios en la vida social, ¿sí?, en esa Grecia, y entre las cosas que se crearon las ágoras, ¿sí? Usted dirá, ¿qué son las ágoras? Bueno, son plazas en realidad. Nosotros las llamamos plazas. Hoy en día es muy común eso. Pero antes no había eso en realidad. Fueron los griegos los que la establecieron. De acá viene de esta palabra ágoras, una palabra que es conocida entre nosotros, que es agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es el miedo a los espacios abiertos, donde hay mucha gente, ¿sí? Acá la imagen que tienen es representativa, pero eso en la vida cívica de Grecia estaba como un tumulto de gente. Todos iban a la ágora porque había comercio, había vida política, vida religiosa, todo se desarrollaba ahí en las ágoras, ¿sí? Se llamaba así. Ellos crearon lo que se llama las polis. Las polis no de policía, sino las polis de ciudades. Ciudades donde el ciudadano iba a participar y dar su opinión sobre los asuntos de la ciudad, las famosas polis.
y ahí se nació lo que se llamaban, ese grupo de personas que se juntaban para hablar sobre los asuntos de la vida civil, se llamaban eclesias. Y de ahí viene otra palabra, iglesia. Muy bien. Ahí viene el asunto ese de qué pasaba en Grecia. Bueno, solo son datos nomás que tiro ahí porque me encanta la historia, ¿sí? Bueno, las ágoras eran lugares abiertos rodeados de edificios públicos que hacían a la vida social, política, judicial y comercial y religiosa de la vida en Grecia en aquel tiempo. Esto después duró por un buen tiempo, incluso los romanos adoptaron esto como parte de su cultura. En realidad los romanos tomaron a los filósofos griegos para que eduquen a sus hijos y mucho de la cultura griega se vio implementada en lo que fue el Imperio Romano, ¿sí? En esa ágora, ¿sí? En ese lugar que se llamaba ágora, había un espacio entre todo lo demás de comercio, de temas de política y todo lo demás religioso, había un espacio donde se practicaban lo que se llamaban los juicios, o lo que hoy conocemos como los juicios de carácter civil o de demandas civiles. Había un espacio para eso, era como había que dos tribunas donde se juntaba un jurado y había un juez, y bueno, se trataban los asuntos civiles, de carácter civil, ¿sí? Los ciudadanos que tenían pleitos entre sí, ¿sí? Y reclamos entre sí de cuestiones cívicas, ¿qué quiere decir? Bueno, el árbol del vecino está tirando hojas o frutas a mi patio. Y entonces se iban al ágora, había un juez ahí y había un jurado, y ahí se trataban. Y dije, bueno, vamos a resolver. ¿Por qué se implementó esto? Usted dirá. Bueno, porque antes los asuntos se resolvían ¿cómo? Vamos a un duelo. Listo. Acá nos matamos vos o yo por el árbol que está... Bueno, uno lo toma risa, pero era así. Así se resolvían. Y para evitar que los asuntos se resuelvan por justicia de mano propia, se estableció este juicio por jurado, que hoy también se implementa en algunos lugares, ¿verdad? El juicio por jurado. Bueno, resolvían así, iban a esos lugares. No había ni abogados, no había fiscales, cada ciudadano se representaba a sí mismo, ¿sí? Tenía que ir preparado para ser el que acusaba, hacer la acusación, y el que se defendía se preparaba para poder hacer su defensa. Si tenías pleito con tu vecino o con tu pariente, ¿sí? Escribías la acusación, la enviabas al juez y después te citaban para determinado día para que vengas con aquel que es acusado para entrar ahí en el pleito y resolverlo. Después que presentabas allí, en el día del juicio exponías tu caso, el acusado también tenía tiempo para defenderse y después el jurado decidía. Interesante que había un reloj de agua. ¿Cómo era un reloj de agua? Era un tacho enorme que estaba lleno hasta el tope de agua y abajo tenía como un tubo donde el agua iba cayendo y eso iba midiendo el tiempo. Más o menos duraba como unos 40-45 minutos ese reloj de agua que le daban tiempo para exponer su causa y el otro para defenderse. El tiempo era igual para los dos. Luego el jurado, que estaba compuesto por 40 personas, se llamaba el jurado de los 40, ¿sí? 40 personas, 20 de un lado, 20 del otro, estaban ahí para poder decidir sobre este asunto. Si no se resolvía el asunto con el jurado de los 40, iba al jurado de los 80. Y si no se resolvía con el de los 80, se iba a un jurado que era como de 200 y se llevaba hasta como 400. O sea, 400 personas resolviendo el asunto de si el árbol tenías culpa vos o tenía culpa el otro. Bueno, cosas así se hacían en ese momento en Grecia para evitar la justicia por mano propia. Uno dice, mejor que lo resolvieran de otra manera. Bueno, todo esto que era juicios de demandas civiles que se hacían comúnmente, me rompió la vereda, me ensució el patio, me robó el lavarropas, qué sé yo, todas estas demandas civiles se trataban a la vista de todo el público en esa ágora donde pasabas y de repente ibas comprando, ibas a comprar la fruta y hay un juicio, vamos a ver. Y era así, porque era a la vista del público que se realizaba esto, ¿sí? Numerosos curiosos, o sea, aparte de ese jurado de 40 o de 80 o de 100 o de 200, la gente se juntaba para mirar y escuchar cómo se peleaban dos de los ciudadanos por tema, y era más jugoso el asunto cuando se trataba de parientes peleándose entre sí, por la herencia, por lo que sea, ¿no? Bueno, el asunto es que esto llegó a ser tan famoso, se llegó a ser tan popular estos juicios por jurado, que en realidad uno de los poetas o historiadores de los griegos escribe que en un momento el teatro, que era muy común en Grecia, llegó a estar en peligro de desaparecer, porque la gente ya no iba al teatro. ¿Dónde iba? Íbamos a ver el juicio, además que es gratis. Es más jugoso ver a estos dos peleándose que ir al teatro. Y entró en crisis el teatro porque la gente era popular. Todos estaban asomados ahí a ver este asunto por el que se estaban peleando, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido, por lo menos que yo sé, 2 programas, me parece. Quizá ha habido más, pero yo que estoy enterado, hubo 2 programas por televisión que se dedicaban a estos juicios civiles, ¿verdad? Uno muy famoso en Miami y otro en los años 90, creo que era 90 aquí en nuestra televisión, en Canal 13 era,
había uno que recibía personas que venían a hacer estos juicios civiles. Iba a demandar al hijo, o al pariente, o al vecino, y se hacía el juicio por televisión y se mostraba cómo se hacía un juicio ahí. Era un programa de chisme, esa es la realidad. ¿Qué tenemos que enterarnos de qué tiene el... Bueno, esa era la realidad, el asunto ahí, ¿sí? Bueno, este es el contexto de lo que pasa en el pasaje que leímos nosotros. Este es el contexto de esa situación. ¿Sí? Por eso hice este pasaje histórico, porque este es el contexto de lo que está sucediendo aquí, por lo cual Pablo llama la atención a los creyentes en Corintios, ¿sí? Es creyentes que tenían ofensas entre sí, ¿sí? Y las estaban ventilando fuera de la iglesia en los tribunales civiles. ¿Sí? Dos creyentes se peleaban en la iglesia por lo que sea. Dice, bueno, listo, mandaba carta documento, nos juntamos en el tribunal en la ágora. Ahí vamos a resolver este asunto, ahí lo vamos a resolver. Llevaban a la ágora todos los asuntos que tenían que ver con la vida de iglesia, los pleitos que tenía, las ofensas que había en la iglesia, los llevaban ahí, ¿sí? Bueno, la naturaleza del problema que encontramos aquí en capítulo 6, en esta sección 1 al 11, es igual al del capítulo 5, pero ¿en qué sentido? Es diferente en la práctica, pero es igual en la esencia del problema, en la naturaleza del problema. El testimonio de la iglesia manchado ante el mundo. Es lo mismo, en aquel caso sí, en el caso de Corintios era diferente, de capítulo 5 era diferente, ¿sí? El testimonio en este caso no estaba manchado por causa de un pecado de carácter sexual, como vimos en capítulo 5, sino en este caso el testimonio de la iglesia estaba manchado por el orgullo, que no estaba dispuesto a ceder sus derechos por el nombre de Cristo. ¿Me ofendiste? No me aguanto que me hayas ofendido. Vamos, a juicio. Ese es el asunto acá. Y no les importaba que afuera toda esa gente que estaba viendo diga, mirá vos, dos de la iglesia que está en la esquina, están acá peleándose, veníamos a ver a los creyentes cómo se pelean. Eso es lo que sucedía acá, hermanos. Llevaban sus pleitos ahí, no les importaba que la gente sepa que ellos eran de la iglesia, que se estaban peleando entre sí. Bueno, ese es el asunto acá, ¿sí? El pensamiento central de este asunto, ¿sí?, está en el versículo 7. Versículo 7, el apóstol Pablo dice así, hasta el núcleo, de la idea que a la que Pablo quiere llegar. Dice así que, por cierto, es ya una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? A eso quiere llegar Pablo, a exhortarlos a ellos, a que en lugar de irse al juicio allá, ¿por qué no están dispuestos más bien a sufrirlo, a soportarlo, a pasarlo por alto, a ceder sus derechos y decir, ya está, no es algo tan importante esto, tengo un corazón que ama al Señor tal y que veo que hay otra cosa más importante que esto lo puedo sufrir? Esa es la idea de lo que Pablo está planteando ahí, vamos a llegar en un momento a eso, ¿sí? Bueno, vamos a examinar este texto nosotros y ver cómo Pablo llega hasta esa definición, ¿sí? Hay tres partes en el pasaje. Versículo 1 al 6, Pablo plantea el problema. Versículos 7 y 8, Pablo exhorta a los litigantes, ¿sí? Y versículo 9 al 11, Pablo advierte de un error doble, y eso lo vamos a ver en un momento allí. Bueno, hablemos del problema, primeramente, ¿sí? Hablemos del problema aquí, versículo 1 al 6. El problema está sintetizado en el versículo 6. Todo lo que Pablo dice, versículo 1 al 6, está sintetizado en el verso 6. El hermano con el hermano pleitea, ese es el problema. Y esto ante los incrédulos. Y este es el problema que Pablo plantea allí de la situación. Bueno, ¿qué pleitos tenían ellos? No hay detalles, pero sí se los califica de una manera los pleitos que tenían entre ellos. ¿Está jugoso el asunto? Ah, ¿cómo les gusta el chisme? Muy bien. ¿Qué pleitos tenían entre ellos? Bueno, el verso 7 menciona que eran agravios y defraudación. Usa dos palabras Pablo para identificar el tipo de pleitos que tenían. ¿Qué podía involucrar esto? Bueno, varias cosas ahí. Como no está especificado, sí sabemos a qué se referían esas palabras. ¿Podía ser robo? ¿Podía ser que un hermano le robó a otro algo? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Dejó la cartera una hermana ahí y otro hermano dijo, oh, me llevo algo de ahí. Usted dice, ¿pasa eso en la iglesia? Y puede llegar a pasar. Bueno, algo así pasó. Robo, o qué sé yo, fue a visitarlo a la casa y de repente se dio cuenta que en lugar de haber 12 cuchillos en el comedor, se dio cuenta que están quedando 6. ¿Y quién se lo llevó? Estoy sacando cuenta de uno que me vino a visitar esta semana y empiezan las sospechas. Juicio, listo, vamos al tribunal. Bueno, robo, estafa, puede ser que alguien le haya prestado dinero a otro y el otro te lo devuelvo la semana que viene. Y cuando viene la semana que viene, la otra. Y la otra hasta que después el que debe
desaparece, no viene más. No viene más porque no quiere pagar. Bueno, cosas así como esas. O también está involucrado la ofensa de la reputación. Alguien levanta un chisme contra otro y no era verdad. Y el otro dice, ¿pero qué está diciendo de mí? A juicio. Vamos allá. ¿Qué dijiste de mí? ¿Qué anduviste diciendo? ¿Que yo soy un vago? Vamos a juicio enseguida. Bueno, todas esas cosas estaban acá implicadas en agravio y defraudación, ¿sí? Ahora es lo interesante la perspectiva de Pablo de este tipo de problemas. Usted dice, no, a mí en la iglesia alguien me roba algo. Yo estoy, pastor, dispuesto a pagar abogados y que arreglemos este asunto. Miren cómo llama Pablo a esta clase de asuntos en la iglesia. Versículo 4 dice que son cosas de la vida, ¿sí? Refiriéndose a que son cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con cosas temporales, a eso se refiere Pablo. Pero en el versículo 2, Pablo añade una definición de esto, dice que cosas muy pequeñas. No, pastor, usted sabe lo que pagué por ese celular, pero Pablo lo llama, que me lo robaron, dice Pablo lo llama cosas muy pequeñas. Y va a decir después por qué, a la luz de qué. Obviamente lo va a evaluar a la luz de la eternidad, pero más que nada lo va a evaluar a la luz de lo que representa el creyente en este mundo. A la luz de eso vamos a llegar, no me quiero adelantar, pero va a llamar estas cosas pequeñas a la luz de lo que nosotros representamos en este mundo como creyentes y como iglesia, ¿sí? Bueno, de estos asuntos ellos hicieron una causa judicial, llevando al hermano ante el juzgado civil, exponiéndose y exponiendo a la iglesia ante el juicio del mundo. Así que el mundo juzgue a los creyentes que se están peleando o teniendo pleito por esto. Bueno, esta reacción que ante el mundo parecería lo más natural, pastor, eso es lo más natural, que alguien reclame por sus derechos en este asunto. Bueno, luchar por mi derecho y recibir justicia. Pablo nota dos problemas en esta actitud de los creyentes que estaban reclamando por esto. Primero, una actitud de atrevida insolencia. ¿Notaron cómo comienza el versículo 1? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene pleito contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esa expresión que comienza con osa, que es osadía, ¿sí? Se debe traducir mejor para que entendamos nosotros como atrevimiento, como ser atrevido. La palabra atrevido tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. Esa es la manera que se está usando acá en manera negativa, ¿sí? La expresión de Pablo sería, ¿quién se atreve, ¿sí? ¿Quién se atreve, siendo creyente, a cometer tal acción de llevar a su hermano a juicio, afuera? Mandarle un abogado, en este caso sería hoy día, mandar un abogado, una carta de documento, citarlo a los tribunales de acá de Lomas y que nos vamos a arreglar el asunto ahí. Listo, ya está. Yo soy justo, arreglo las cosas así. A mí me gustan las cosas justas, a mí me gusta la verdad, arreglamos el asunto. Vamos a tribunales de Lomas. Y listo, y se acabó. Y no nos peleamos más nosotros. Bueno, Pablo dice, osa, como con cara de extrañeza lo dice. ¿Es tan atrevido? ¿Es tan atrevido que va a llevar al hermano a juicio por esto? Bueno, Pablo expresa una pregunta con asombro de que haya alguno capaz de hacer tal cosa contraria e impropia a todo principio cristiano. Y por eso Pablo se asombra, porque un cristiano no concuerda con su declaración de fe, que lo que hace es manifestar a Cristo. La osadía, queridos hermanos, en este sentido negativo, indica una actitud irrespetuosa, indecorosa, descuidada e insolente, sin hacer caso de las consecuencias. No está midiendo las consecuencias que esto puede traer para él como creyente, pero para el testimonio de la iglesia. Dice, no importa a mí el testimonio de la iglesia, a mí lo que me importa es el celular que me lo afanaron en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. ¿Es tan atrevido como para hablar de esa manera del testimonio de la iglesia ante el mundo, que no le preocupa de nada? Bueno, eso es la idea de lo que Pablo está empezando aquí. Y en este caso, al llevar al hermano a dirimir las ofensas ante un tribunal del mundo, no está considerando Pablo, este hombre, el testimonio que los incrédulos recibirán de la iglesia. Imagine por un momento, ¿no? Ya nos situamos en las ágoras, ¿verdad? Ahí, imagine, vamos a esa ágora que está allí en Grecia, ¿verdad? En Corinto en este caso. Imagine por un momento la escena de dos creyentes tratando sus ofensas en aquel escenario ante un grupo numeroso de un jurado, que el jurado de lo que se elegía en el jurado de personas en el día, o sea, no se elegía un jurado con anticipación. ¿Por qué? Y para que no sea un jurado supuestamente arreglado. Entonces se los elegía en ese día. ¿Y de quién se elegía? De las personas que venían en ese momento, que estaban en la plaza en ese momento. Se les pagaba al jurado lo que sería la mitad del sueldo de un día de trabajo. Eso se le pagaba. Entonces, la gente que accedía a ser jurado no era gente ni instruida ni adinerada.
porque al pagar la mitad del salario de un día, dice, a mí no me conviene perderme este día, yo estoy trabajando en el campo, gano más. Y entonces toda la gente que componía el jurado era gente de pasada. Gente pobre que aprovechaba, me van a dar por lo menos el pago de un jornal. Listo, me quedo acá, algo tengo para comer hoy. Bueno, ese tipo de gente estaba ahí, elegían ahí. Y después estaba la gente que quería escuchar el chisme del día. Entonces todo eso, imagine eso, dos creyentes en ese escenario, donde hay un grupo numeroso de ciudadanos que se enteraban por los pormenores, ¿sí?, los detalles del pleito, y pensaba esa gente, estos son los de la iglesia, che, se codeaban, che, estos son los de la iglesia. Esa es la escena aquí. Era una vergüenza para el Evangelio de Cristo esto. Era una vergüenza para el Evangelio de Cristo. El mandamiento del amor mutuo que distingue a los cristianos ante el mundo era quebrantado a la vista de los incrédulos. Eso es lo que estaba sucediendo, y por eso es el asombro de Pablo. ¿Osa alguno es tan atrevido que no tiene en cuenta el testimonio que está dando ante el mundo al hacer esto con su hermano? El segundo problema que Pablo ve en esta actitud es que es, además de ser una atrevida insolencia, Pablo ve un liderazgo irresponsable en la iglesia, ¿sí? Versículo 2 a 6 hay una serie de preguntas. Lo interesante de este capítulo es que hay como 14 preguntas. Es raro ese uso literario de Pablo, pero en este capítulo utiliza 14 preguntas para exponer toda la temática. Son dos temáticas. Y hay una serie de preguntas desde versículo 2 hasta llegar hasta el 6, que toda esa serie de preguntas va a desembocar en una sola idea. Dice así en versículos 5 y 6, pues ¿qué? Es como, ya está, ya hemos argumentado la idea y vamos a definirla acá. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? La idea de la pregunta es, che, pero ¿por qué tienen que ir a juicio allá? ¿No hay líderes, no hay pastores, no hay ancianos en sus iglesias a quien ustedes cuando tienen pleito van y hablan con él y empiezan a arreglar el asunto bajo los principios de la Escritura? ¿No hay uno solo? Dicen los escritores, los entendidos en el idioma hebreo, que esto está en tono de ironía, que Pablo está diciendo, bueno, muchachos, a ver, tanto que en capítulo 1 estuvimos hablando, que ustedes son tan sabios, que se creen tan sabios, tan conocedores, y que menosprecian el Evangelio de Cristo porque es muy sencillo. A ver, no hay esa es la idea, el tono irónico de Pablo aquí, de que miren, ustedes se creen sabios y sus miembros de su iglesia se tienen que ir al mundo porque no hay uno solo entre ustedes al que ellos puedan acudir para decir, resuélvanos este asunto que tenemos de disputa entre nosotros, ¿sí? Había un liderazgo irresponsable ante esto, queridos hermanos. Esta consecuencia o esta secuencia de preguntas retóricas que comienzan en ese verso 2 desembocan en esa reprensión irónica contra el liderazgo. No hay sabio entre vosotros. Los creyentes, queridos hermanos, no tendrían que haber ido o no tendrían ninguna necesidad de llevar sus pleitos ante un tribunal del mundo, porque la iglesia debería tener un liderazgo capacitado para dar una respuesta desde los principios del Evangelio. Y esta es la reprensión de Pablo contra el liderazgo. Así como reprendió el liderazgo en el capítulo 5, Pablo reprende acá el liderazgo también. Ustedes son responsables de que esto pase. Ellos tienen culpa, sí, ellos son responsables de irse a un jurado y manchar el testimonio de la iglesia. Pero ustedes son responsables de que ellos se vayan. Ustedes deberían ofrecerle a ellos lo necesario para que ellos no tengan que manchar el testimonio de la iglesia de esta manera. Deberían tenerlo, ¿sí?, ese liderazgo sabio, dada la posición que hemos adquirido en Cristo. O sea, la iglesia debería tener un liderazgo preparado para esto, dada la posición que tenemos en Cristo. Seremos jueces del mundo, empieza diciendo con las preguntas del versículo 2. ¿No saben que vamos a juzgar al mundo? Esa expresión no saben es que ellos sí sabían ya. Pablo ya se los había enseñado. Los creyentes hemos de juzgar al mundo. No voy a hacer que levanten la mano aquí quienes sabían de los creyentes que vamos a juzgar al mundo. No quiero dejar a nadie, pero vamos a juzgar al mundo. En el juicio final, nosotros vamos a estar sentados en el trono juntamente con Cristo, juzgando a los incrédulos. ¿Sabía eso? La Biblia dice que sí. Nosotros vamos a juzgar al mundo. No hay mucho detalle aquí. Daniel capítulo 7 habla de que se establecieron tronos al final de los tiempos para juzgar tronos. No tronos, sino tronos. Y ahí está la iglesia, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, capítulo 20, hablan acerca de los tronos que se establecen
donde nosotros los creyentes tendremos parte en el juicio. ¿Cómo será nuestra participación? No hay detalle, pero nosotros juzgaremos a aquellos que no han conocido a Cristo. Y el juicio final, recuerdan que es un juicio de condenación. No es un juicio para ver si vas a ser salvo o no, sino es directamente condenación por tus obras. Tus obras demuestran que tú mereces ser condenado por la eternidad al infierno. Bueno, tendremos parte en ese juicio, ¿sí? Juzgaremos asuntos mucho más complejos e importantes que los asuntos de esta vida. Ahora, hermanos, esta es la idea de Pablo. Acá el hermano al otro le robó el celular. Perdón, repito eso porque es la única idea que tengo. No es que alguien robó el celular acá a alguien, por las dudas. Ustedes no tienen quien arregle este asunto de este robo. ¿Ustedes tienen idea de lo que vamos a juzgar en la eternidad? Cuando llegue el juicio final, es si una persona va a pasar la eternidad en la condenación. Eso es mucho más complejo, más serio que esto. ¿Y no pueden juzgar esto en la iglesia? Esa es la idea de Pablo, es un reproche muy fuerte. Y además debería tenerlo esto, porque además hemos de juzgar a los ángeles. Pero esto es los ángeles caídos. Tampoco voy a hacer levantar la mano cuántos aquí sabían que vamos a juzgar a los ángeles caídos. Vamos a ser jueces de los ángeles caídos, ¿sí? Hay jueces, hay ángeles en prisiones de oscuridad que están esperando el juicio. ¿Quién los va a juzgar? Nosotros. Los creyentes tendremos parte en ese juicio. Juzgaremos a los ángeles que son seres superiores a nosotros, pero los juzgaremos. Tremendo eso. Dice, ¿no sabéis? La otra vez la misma idea. Sí sabían, porque Pablo se los había enseñado ya. Es un reproche a ellos. ¿Cómo no tienen en cuenta lo que ya les enseñé? Bueno, pero también debería tener un liderazgo preparado para resolver estos asuntos, porque el mundo no debe hacerlo. El mundo no debe meterse a resolver los asuntos de pleitos entre hermanos en la iglesia. Eso lo dice Pablo en el versículo 4. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Yo metiendo en la interpretación de esa expresión a que está hablando de los tribunales afuera, ¿sí? Y la razón por la cual habla de poca estima es porque para los asuntos de la iglesia, los principios del mundo, no sirven para resolverlos, ¿sí? No sirven para resolverlos. Y por eso habla del hecho de que el mundo no tiene lo que la iglesia necesita para resolver los pleitos entre los hermanos. Los jueces de este mundo no deberían asumir el rol que Dios le concedió al liderazgo compuesto por creyentes ordenados por la membresía, queridos hermanos. Las razones son claras. Ellos no juzgarán según los principios del Evangelio que rigen la moral cristiana. Ninguno de ellos, ninguno de los jueces en el mundo dirá lo que Pablo aconseja en este caso. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿A qué juez va en este mundo y el juez le va a decir, che, pero pará, ¿por qué no te la aguantás? ¿Por qué no lo soportás? ¿Por qué no mostrás paciencia? ¿Por qué no le mostrás amor a tu hermano? ¿Le va a decir eso? No, va a ser y decir, bueno, no se lo podés devolver, 3 días de cárcel. Digo, yo no tengo idea cuánto es. Ningún juez en este mundo le va a decir al otro, decir, che, perdonáselo. Dale, si vos tenés el amor de Cristo, perdonáselo, Dios te perdonó más a vos. ¿Le va a decir eso? No. Y por eso no hay capacidad en este mundo para juzgar los asuntos que tienen que ver como creyentes, porque los principios que rigen el reino de Dios son muy diferentes. Y para poder vivirlos hay que tener una capacidad sobrenatural, que es justamente la gracia de Dios. Entonces, el problema era que los creyentes estaban en pleito y los llevaban a los tribunales civiles. Ese era el problema aquí, y Pablo hace responsable el liderazgo por propiciar este mal testimonio ante la iglesia y ante el mundo. ¿Sí? La grandeza, dice el conocido pastor Pérez Millo, dice, la grandeza del cristianismo quedaba rebajada cuando los miembros de la iglesia acudían a la justicia secular. Era, wow, mira vos, chelos de la iglesia, mira vos, la iglesia. Y caía el testimonio de la iglesia ante el mundo, porque no pueden resolver asuntos pequeños, asuntos menores. En segundo lugar, lo que tenemos es la reprensión de Pablo, versículos 7 y 8. La reprensión de Pablo. Hay 3 reprensiones en versículos 7 y 8. En primero, versículo 7, el apóstol Pablo dice así de esta manera, verso 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta que en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Sí? Esa expresión que encontramos allí, falta, se traduce mejor, y la mayoría la traduce así, en realidad de otras traducciones, mejor dicho, y los teólogos estudiosos también apuntan a eso, es que la expresión de Pablo es más que una falta, es un fracaso, porque eso es lo que significa la palabra en griego. Es un completo fracaso esto. Ya no estamos hablando de llegar a tribunales, sino estamos hablando de que entre ustedes como hermanos haya pleito. Esto es un completo fracaso. Es un completo fracaso, ¿sí? Esa es la reprensión de Pablo.
Así debe leerse esa falta de término, no un fracaso, pero más que eso es un completo fracaso, ¿sí? Han fracasado en el principio esencial que identifica a los cristianos, que es que se amen unos a otros, han fracasado en la misión de ser luz en este mundo, han fracasado como liderazgo cuidando de la relación entre los hermanos, han fracasado al ser incapaces de amar y perdonar ofensas menores. Hay un fracaso y podríamos seguir la lista, ¿verdad? Si vemos los principios cristianos acá. Un completo fracaso, dice Pablo. Segundo, lo que Pablo dice aquí, la segunda reprensión es, no fueron capaces de soportar el agravio. Primero reprende a unos de las ofensas, que se peleen por esto, pero podían resolver de otra manera, dice. Pero lo segundo es aquellos que estaban llevando a la persona a ser enjuiciada, porque uno de los dos tomó la iniciativa, dice, vamos a juicio. Bueno, no fueron capaces de soportar el agravio. Verso 7, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Esa palabra sufrir es soportar. Mejor me la aguanto. Antes de andar haciendo problema por esto, me la aguanto. Y usted dice, ¿en serio, pastor? Yo no me la aguanto. A mí me hacen algo y enseguida justicia acá. Pablo dice, ¿por qué no lo sufrís? ¿Por qué no te la aguantás mejor? ¿Por qué decir, no paso por alto esto? Porque hay otra cosa más importante para mí. ¿Sí? Ante asuntos de esta vida que son considerados pequeños asuntos a la luz de lo que dice Pablo, al creyente se lo desafía a sufrir el agravio y el sufrir es ser defraudado. ¿Sí? Hacer tal cosa exige una disposición humilde que nace de un corazón que ama al Señor, ama al hermano y tiene en alta estima el testimonio de la iglesia. El creyente dice, wow, ¿esto cómo va a derivar si yo acá empiezo a hacer lío por esto, que me robaron el celular? ¿Cómo va a derivar esto para el testimonio? ¿Cómo va a repercutir entre los hermanos? ¿Cómo va a repercutir en la comunión? ¿Cómo va a hacer eso a mi vida espiritual, a la vida espiritual de esta persona que me defraudó? Y empieza a evaluar, a hacer cálculos, en lo que estamos estudiando en consejería, empieza a evaluar, a hacer cálculos, a razonar, a ver cómo va a pasar esto, qué va a resolver. Y dice, no, esto va a manchar el testimonio. Y el testimonio de la iglesia para mí es más importante que mi celular. Evalúa así las cosas, de esa manera. Está dispuesto a resignar sus derechos para mantener en alto el glorioso nombre de Cristo al proteger el testimonio de la iglesia. Ese es el desafío aquí de ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Lo que Pablo está enseñando aquí es lo mismo que Cristo enseñó en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, versos 38 al 39. Lo tienen allí el texto. Se acordarán porque es muy conocido, ¿verdad? ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Esto es lo que estaban haciendo los corintios. ¿O me robaste el celular? Listo, juicio, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, pero yo os digo, dijo Cristo, no resistáis a que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Se acuerdan que había una ley en el Antiguo Testamento que decía que si alguien te pedía un abrigo porque estaba pasando frío, el que estaba recibiendo el préstamo del abrigo dice, no se lo retengas hasta el otro día. Cuando llega la noche, que ya estás en tu casa, estás abrigadito, devolvéselo, porque eso es su único abrigo que tiene. La ley preveía estas cuestiones civiles en la ley de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No se lo retengas porque esto, había previsto esto. Bueno, y si alguien violaba este mandamiento en el Antiguo Testamento, pelea. ¿Qué pasó? No me devolvió el abrigo. Y la ley dice, mirá, la ley dice que me lo tenía que devolver a las 10:30. No me lo devolvió 10:30. Juicio ante los ancianos de Israel. Listo. Y Cristo dice, no se lo pidas. Si se lo retuvo, bueno, estuvo mal, pero no te hagas problema por eso. ¿Sí? Esa es la idea de lo que Cristo está diciendo allí. Déjale también la capa, incluso dice. Hago un alto ahí para recordar algo que un pastor enseñó cuando yo era muy joven y estaba en un campamento de jóvenes, y el predicador, estoy hablando años 90 y pico, muchos años atrás. Y el predicador, hablando sobre este tema de estas actitudes que está enseñando Pablo aquí, él decía que conoció a un hombre de campo que tenía su granja y al lado estaba la granja del vecino. Él era creyente, su vecino no. Y se daba cuenta que él llenaba su tanque de agua y se daba cuenta que al otro día lo encontraba vacío. ¿Y qué pasaba? El vecino estaba pasando agua del tanque de él al tanque del otro. Dígame qué haría usted. Bueno, el predicador nos contó, antes que usted diga. Lo que hizo al otro día este creyente fue llenó primero el tanque del vecino y después el de él. Tremendo, ¿no? Bueno, esto es lo que está diciendo Cristo aquí.
A cualquiera que te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo ruegues. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué ley es esta? Es la ley del reino. Es la ley del reino de Dios, donde impera la gracia. Esta no es la ley del mundo, hermanos. En la ley del mundo te lleva a juicio ojo por ojo. Esta es la ley de la gracia de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esto solamente lo pueden hacer aquellos que tienen el ADN de Dios, que han sido salvados por la gracia de Dios. ¿Sí? Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios demuestra que Él hace esto, que muestra bondad para quien no la merece. Y el sol sale para todos. El sol en este mundo, en este universo sale para todos. No es que Dios dice para los creyentes nada más. Y ustedes que son incrédulos y que me aborrecen y que desprecian el Evangelio, el sol no. No, Él muestra su bondad sobre ellos. Y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hacen también lo mismo los publicanos. Y ahí donde Cristo confronta al creyente, que su ley, su norma de morales, de comportamiento, tiene que ser superior a la que se ve en el mundo. En el mundo se aman entre los que se aman. O sea, si me amás, te amo. Es como un ida y vuelta. Hoy por vos, mañana por mí. Esa es la ley del mundo. En la ley de Cristo es otra cosa. Hoy por vos, mañana por mí, no importa si no lo haces por mí. No hay ningún problema, no lo estoy esperando. Ni lo busco, ni siquiera lo hago para que después me devuelvas. No. Esa es la ley de la gracia. No lo hago para que me devuelvas. No lo hago para conseguir algo de vos. Esa es la ley. En el mundo pasa así. ¿Sí? Hacen lo mismo los publicanos. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también los gentiles? Sé pues vosotros perfectos. Es toda la perfección. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién puede hacer esto? Nadie. Nadie lo puede hacer. Solamente la gracia nos va capacitando para crecer en eso. El creyente vive en la gracia y su respuesta ante el agravio es diferente. No busca venganza ni tampoco lucha por sus derechos a costo del testimonio de Cristo. ¿Sí? La tercera reprensión que vemos aquí es: vosotros cometéis el agravio y defraudáis al hermano. ¿Sí? Versículo 8 dice eso. Unos deberían soportar el agravio, porque no soportáis el agravio, pero eso no deja sin reprensión a que cometió el agravio. Dice, y el otro que cometió el agravio, ¿qué le dice Pablo? Le dice, vosotros cometéis el agravio. Dice, y defraudáis. Y además esto ante los incrédulos. Dice, ustedes tienen culpa en esto, ustedes iniciaron esto. No lo está justificando, ¿sí? Los hace responsables de su pecado y además acentúa esto ante los incrédulos. Esto es terrible también. No solo que ya tenga pleito, que provoques un pleito, sino que además lo lleven ante los incrédulos, ¿sí? Queridos hermanos, pecar contra el hermano robándole, no devolviendo algún bien o dañando su reputación, ya era una falta y un fracaso. Pero más serio es llevar esto ante los incrédulos. ¿Por qué es más serio esto? Bueno, es deshonrado el nombre de Cristo y es menospreciada la gloria de Dios en medio de la ciudad de Corintio en este caso. Nos amamos a nosotros mismos cuando hacemos eso, más que a Dios. Estamos dispuestos a deshonrarlo antes que ser nosotros humillados porque Él me robó un celular. Nuestro orgullo es más valioso cuando hacemos eso que la honra de Dios, ¿no? Yo quiero que me hagan justicia. Bueno, en tercer lugar, lo que nosotros tenemos aquí es la advertencia de Pablo, versículo 9 al 11, ante toda esta situación. ¿Cuál es la advertencia de Pablo en versículo 9? No erréis. No caigan en este error. Hay dos errores que Pablo va a mencionar aquí. ¿Sí? Uno, en el error de pensar que todo está bien con mi profesión de fe, aunque mantenga una conducta que la contradice. ¿Han notado lo que dice versículo 9? Versículo 9 dice así, de esta manera. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Otra vez el no sabéis es, ustedes ya lo saben porque yo se los enseñé. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los injustos, a esos que llama injustos son los incrédulos, son los que todavía no son salvados, los que todavía no conocen al Señor, se los llama injustos, que es una manera de Pablo de poder expresar esa realidad, esa condición así. Pero enseguida añade Pablo, para aclarar su punto, que no puedes entrar al cielo siendo esto. ¿Siendo qué? Noten que Pablo no solamente dice injusto, sino que después dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, habla de homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias. Ahí está. Se traba a veces la lengua. A mí me llama la atención, solamente un paréntesis, que a veces los creyentes hoy en día toman este texto para hablar solo de los homosexuales, pero habla de los borrachos también. Pero no hacen un acento ahí. Y por eso es que hay que tener cuidado con nuestro evangelismo, que no sea un evangelismo con doble sentido. Que no estamos buscando en realidad la salvación de la persona, sino escracharlo por su condición. No hay que usar así los textos, Tengamos cuidado. Porque si nosotros usamos esto para hablar de determinada condición y decirle no vas a heredar el reino de Dios, también deberíamos decir el borracho no va a heredar el reino de Dios. Con el mismo énfasis, porque el mismo énfasis está en el texto. Ahora, todo lo que se dice aquí tiene un contexto y lo vamos a explicar en un momento, ¿sí? Pero está claro lo que Pablo señala allí, ¿sí? Toda esta condición. Lo que Pablo dice, si estás en alguna de estas condiciones, no heredarás el reino de Dios. ¿Qué significa allí? Si estás manteniendo un estilo de vida que se caracteriza, ¿sí?, por alguno de estos pecados, entonces no eres salvo. ¿Cuál es el no errar? Vos decís que sos creyente, estás manteniendo esta conducta, que estás estafando a tu hermano, examinate porque muy probablemente estás engañado. No sos salvo. Porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Dicho en palabras de hoy es, si vos estás manteniendo esta conducta, que estás estafando a tus hermanos, a los que vos decís que son tus hermanos, y a este le estafás, y a aquel le robás, y al otro lo deshonrás, y murmurás del otro, es muy probablemente que vos no seas salvado, que no has sido lavado. Y por eso mantenés esa conducta. Es un llamado a la salvación, es una extensión de Pablo a la misericordia a ellos para que realmente se den cuenta que están perdidos y están camino a la perdición, al infierno. Es muy probable que estés engañado en tu condición y no seas salvado. Esa es la advertencia de Pablo aquí. No te engañes, ¿sí? Si estás manteniendo ese estilo de vida que caracteriza por el pecado, entonces no eres salvo, no te engañes, ¿sí? Queridos hermanos, este no es un mensaje de odio en este pasaje. Hoy en día sabemos que muy bien esto por cualquier lado pueden venir y decir que esto es un mensaje de odio, ¿no? Para hablar de estas condiciones como Pablo las presenta. Situaciones que si uno mantiene como un estilo de vida son señales de que uno no es salvo y está camino a la condenación. Esto no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor. Porque si esta condición te lleva a la perdición, ¿qué debería hacer yo? No quiero que vayas a la perdición, no quiero que estés toda la eternidad en el infierno. Es un mensaje de amor, no de odio. Interesante eso. Odio sería dejar que la persona siga engañada y vaya a la condenación pensando que va al cielo. ¿No sería eso una actitud de odio? Vos estás engañado, no te voy a hacer nada, no me importa a mí. Anda vos con la tuya. Eso sería un mensaje de odio. Que yo sabiendo que estás equivocado, no te ayuda a darte cuenta que estás en el error. Qué malvado tiene que ser uno para no ayudar a una persona que está caminando, sabemos que se va a caer en el pozo, y nosotros, no, que se dé cuenta solo. No. Si me interesa su alma, voy a hablarle con claridad de este pasaje, como de otro, ¿sí? Ahora, yo quiero aclararlo más así, rápidamente, que esta lista de conductas pecaminosas no es una lista absoluta. Tengamos cuidado con usar esta lista como una lista absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? Esta es la lista de pecados por los que no entras al cielo. Si hay otros pecados, puede ser que entres entonces. No. Tengamos cuidado con eso, no es una lista absoluta. ¿Por qué Pablo menciona estos pecados? Porque son los que se practicaban en Corinto. Por eso menciona estos pecados. Son los que se practicaban en Corinto y estaban relacionados con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay moralistas, hermanos, personas que no tienen ninguna de estas prácticas, pero no por no tenerlas significa que van a ir al cielo. No. Entonces tengamos cuidado con eso. Alguien puede decir, esta lista me acabo de mirar, no cometo nada de eso. Entonces voy a entrar al cielo. No, no funciona así la salvación. Entonces, digo nomás de pasada, es por gracia, por arrepentimiento y fe en Cristo la salvación. No se trata de si tengo un pecado o no, sino porque ya estamos de nacimiento condenados y necesitamos la gracia de Dios. Entonces, si no entro al cielo manteniendo esta conducta, ¿cómo entro entonces? Bueno, Pablo responde y advierte a la vez esa pregunta, ¿no?
Pablo responde y advierte en el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavamiento, santificación y justificación que se mencionan allí son tres términos que se utilizan para hablar de una misma cosa. ¿Qué? Salvación. Esas tres cosas pasan cuando yo soy salvado, ¿sí? Esas tres cosas pasan allí. Al momento de creer somos lavados por la palabra del Evangelio, internamente, el corazón. Somos apartados para Dios, eso es santificación. Y somos revestidos de la justicia de Cristo, eso es justificación. Esas tres cosas pasan cuando somos salvados y Pablo las menciona aquí, ¿sí? Esta obra de salvación, lavamiento, justificación y santificación, esta obra es realizada por el Espíritu de Dios. No la realizan ustedes, la realiza el Espíritu de Dios dentro del corazón cuando la persona escucha el Evangelio, ¿sí? Es una obra de gracia, pero además es una obra efectiva. ¿Por qué? Porque Pablo dice, esto erais. ¿Quién produjo ese cambio tan tremendo de que, por ejemplo, una persona alcohólica ahora abandonó repentinamente eso y ahora en realidad además busca la santificación? ¿Qué produjo eso? ¿Acaso un tratamiento encerrado en alguna granja para tratar con su problema? No, lo que produjo eso fue la obra poderosa del Evangelio a través del Espíritu de Dios tratando con su corazón. Este era un estafador. Wow, era quien estaba aprovechando cada momento para sacarte 5 o 6 pesos, te buscaba siempre la manera y ahora de repente es honesto. Ya no estafa más. ¿Quién produjo eso? La gracia de Dios a través del Evangelio lo produjo. Esto erais, ya no lo son más. Esa es la obra poderosa del Evangelio. Lo que eras queda atrás y ahora eres diferente. Esa es la evidencia de la salvación. No que tú hayas orado para recibir a Cristo en tu corazón. Eso no es la evidencia de la salvación. La evidencia es que vos eras una persona y ahora sos otra persona. Esa es la obra poderosa del Espíritu de Dios. Pablo no solo aclara que la condición de algunos, no solo aclara la condición de algunos que podían estar engañados, sino también hace un llamado de atención a los que buscaban justicia, aquellos creyentes que dicen, te vamos a llevar al tribunal. Hay un llamado a perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Por eso dice, ustedes eran eso y ahora fueron perdonados. ¿Y no son capaces de perdonarle a tu hermano que te robó un celular? Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Mirá lo que se te perdonó a vos en Cristo. ¿No vas a perdonar eso? ¿Allí? La falta de perdón, queridos hermanos, puede ser la evidencia de la falta de salvación. Si tú dices que eres creyente, pero no estás dispuesto a perdonar, es una posible evidencia de que no eres salvado. ¿Dónde enseña esto la Biblia? Mateo 18. Hay una parábola. No la voy a leer ahora, se va a hacer extenso. No quiero hacerlo más extenso al mensaje. Pero en Mateo 18 hay uno que le debía a su señor, vamos a ponerle 100 barriles de algo. No voy a sintetizar la historia. Y dice que le rogó a su señor, porque no le podía pagar, rogó a su señor que lo perdone. ¿Qué hizo su señor? Lo perdonó, borró la deuda. Cuando este que fue perdonado se encontró con un consiervo que no le debía 100 barriles, sino 10. ¿Qué hizo este siervo? Le dijo al otro que decía, perdóname, yo te lo voy a pagar cuando pueda estos 10 barriles. Perdóname, haceme pata, dale, que no, te lo pago cuando puedo, ahora estoy vacío, cuando cobre el mes que viene te lo devuelvo. ¿Qué hizo este siervo? No lo perdonó, sino que lo llevó a la cárcel. Y ahí vas a estar, hasta que vas a ver por deberme y no debo pagarme esos 10 barriles, a la cárcel. Dice que escuchando los otros siervos que había hecho esto, fueron y le dijeron a su señor esto. Y él llamó a este siervo, que le había sido perdonado. Le dijo que, siervo malvado. Y lo echó a la cárcel. Y Cristo dice allí, como conclusión de esa parábola, así hará vuestro Padre con vosotros si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas. ¿Qué está diciendo? ¿Que hay una salvación por obras? No. Lo que está diciendo que si tú no eres capaz de perdonar como Cristo te perdonó, es que tú no eres salvo. Nunca fuiste perdonado en realidad. Esa es la idea acá. Esa es la idea del texto. Y por eso Pablo hace este llamado de atención acá. Si tú no tienes un corazón perdonador, muy probablemente tú no eres salvo. Tú necesitas a Cristo. Si tú eres una persona rencorosa con todos
y piensas que eres creyente, tú no eres creyente. Tú necesitas experimentar lo que es el perdón del cielo para poder perdonar a otros de la misma manera que Dios te perdonó, porque humanamente no se puede hacer eso. Humanamente no se puede hacer esto. Este es el perdón otorgado justamente por el arrepentimiento. Queridos hermanos, la obra poderosa del Espíritu de Dios en la salvación me capacita para poder soportar el agravio y me da un motivo supremo que me libra del deseo egoísta de buscar justicia por mano propia. Eso es una ley del cielo, no está en la tierra. Una iglesia sana resguarda el testimonio ante el mundo y tiene conciencia que representa a Cristo. ¿Sí? Una iglesia sana, sus miembros tienen cuidado de esto, de no ventilar los asuntos que pasan dentro de la iglesia afuera. ¿Por qué? Porque hay un mundo que no conoce a Dios y que puede entorpecer eso para que la luz del Evangelio brille en sus corazones. Los trapos sucios se limpian, y me enteré que es un refrán chino esta semana. Se lavan en casa. Se lavan en casa. ¿Sí? Una iglesia sana vela por el testimonio de sus miembros ante el mundo. Y por eso existe la disciplina dentro de la iglesia, para ofrecerle a los hermanos una manera de resolver sus pleitos. ¿Sí? La disciplina no es algo malo, es algo bueno que santifica a la iglesia y ayuda a los hermanos a crecer. Cada creyente representa a su iglesia local ante el mundo, entre sus vecinos, en su trabajo, entre sus parientes, en fiestas, en eventos, en posteos en las redes sociales. Hermanos, yo sé que estamos creciendo como iglesia, ¿sí? Y estamos creciendo en nuestra idea de membresía. Tenemos toda una generación del siglo pasado que ha venido sin saber lo que significa ser miembro de una iglesia. Ni siquiera sabemos todavía completamente lo que significa la iglesia local, que es la representación del cielo en la tierra. Eso es lo que es la iglesia local. Y tú que eres parte de esta iglesia, tú estás representando cuando te vas de esta iglesia ante tus vecinos, ante tus compañeros de trabajo, en la escuela, los chicos que aquí son creyentes y van a la escuela en la semana, estás representando a esta iglesia. Esta es la imagen que ellos reciben de esta iglesia, eres tú. Entre tus vecinos, tus parientes, tus amigos, tus compañeros de trabajo, eres tú que estás representando esta iglesia ante ellos. La idea que ellos reciben de la iglesia de Lavallol, eres tú en medio de ellos. Y por eso que es criticado tanto a veces los posteos en Facebook que son descuidados. Los que te leen al miembro de la iglesia de Lavallol. A él están leyendo, están representándonos a nosotros. Y por eso me tomo la libertad de llamar la atención si alguien hace un posteo que deshonra el nombre de Cristo a través de esta iglesia. Porque es mi responsabilidad como pastor hacerlo. Como cualquier otra cosa, no ando investigando la vida de los hermanos, ya lo saben ustedes. Incluso ni siquiera tengo Instagram. Alguien me ha dicho, tendrías que entrar en Instagram. No quiero. No quiero ver lo que está pasando en Instagram. Pero no ando investigando. Pero sí sé, como ustedes mismos también tienen esa responsabilidad, que tal hermano fue a una fiesta de fin de año del curso de la escuela y estaba allí haciendo lo que no debía, que no correspondía a un creyente, a su profesión de fe. ¿Por qué? Porque está representando a la iglesia ahí. Y por eso le digo a ustedes, chicos, de la escuela secundaria, de la facultad, que ahora algunos empiezan la facultad, no se metan en esos grupos que andan organizando para organizar el curso. Yo lidero el grupo acá. Se van a meter en unos líos que ninguno de ellos se manejan con principios cristianos. No se metan en eso, por el testimonio de Cristo. Bueno, un montón de cosas hay aquí sobre esto. Ayer estábamos hablando con el grupo que orábamos acerca de la iglesia del pastor Spurgeon en el año 1850 hasta 1880. Las pautas que tenían para recibir miembros en su iglesia. Había una serie de pautas a seguir para que alguien que quería ser miembro tenían que seguir esas pautas. Nosotros no tenemos tantas, pero nosotros vamos a seguir avanzando en lo que son las pautas para recibir miembros en nuestra iglesia. Y entre una de esas pautas que se seguía en la iglesia de Spurgeon para recibir un miembro, primero hablaba con un encargado que tomaba el nombre y los datos. Después iba a hablar con un anciano y poder charlar sobre su vida espiritual, su salvación, su conocimiento y todo lo demás. Después de eso, lo que hacía es que alguien iba a visitarlo, uno de los miembros de la iglesia iba a visitarlo, a su casa y a su barrio.
Iba al barrio a preguntar a sus vecinos, ¿conoce a Pepito? ¿Sabe que va a la iglesia de Lavallol? Y preguntaba, ¿qué dice usted de él? Y después iba al trabajo del hermano. Iba a preguntar a sus compañeros de trabajo y a su patrón, ¿usted sabe que su empleado va a la iglesia de Lavallol? ¿Cómo estará acá como trabajador? Y ese era el paneo que se hacía para recibir a alguien dentro de la membresía. Le preguntaba a su esposa, a sus hijos, cómo era, si era un padre, cómo era como padre. Todo eso se hacía para recibir un miembro en la iglesia. ¿Por qué? Porque él iba a representar a Cristo ante todos ellos. Bueno, eso entre otras cosas más. Si quiere, hay un videito, lo voy a subir en el grupo de hombres después, de damas también, sobre ese recuento de cómo se hacían los paneos. Y a varias personas, el grupo ese decía, bueno, no vemos que vos estés muy seguro de tu salvación, no vemos cosas claras de tu testimonio, mejor vamos a esperar para que seas miembro. Cosas así se les decían. ¿Por qué tan serio eso? Porque representamos a Cristo ante el mundo. ¿Y representar a Cristo es cosa menor? No. Más vale que vamos a tener cuidado, porque lo que estamos representando es el nombre glorioso de Cristo ante el mundo. Ser miembro no es que yo sea notado y tenga un lugar, me reconocen, es que tú estás representando algo muy grande, que es la gloria de Dios ante este mundo. Y ahí entendemos lo que es la membresía, ¿sí? Queridos hermanos, esto es lo que significa vivir conforme a la dignidad de nuestro llamado en Cristo. Esto es lo que significa vivir como miembro de una iglesia local. Un alto honor y un gran privilegio que debemos honrar con nuestro testimonio, dispuestos incluso a sacrificar nuestros derechos por el nombre del Señor. Y esto es lo que pasaba en Corintios. Deshonraron el nombre de Cristo ante el mundo y no era cosa menor. El Señor nos ayude a entender el gran privilegio que tenemos de ser representantes ante este mundo del reino de los cielos y del nombre de Cristo. Y eso amerita que nosotros nos pongamos las pilas con nuestra vida espiritual. Amado Dios, pedimos tu gracia y bendición sobre este mensaje. Solo tú puedes obrar de manera providencial y soberana, de manera sobrenatural para tratar con cada corazón. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.